participación de ustedes también, con su coloquio, preguntas, etcétera. Que no nos excedamos del tiempo, aproximadamente unos 10 minutos por cada participante, ¿no?, de los invitados, para poder más adelante iniciar un diálogo, hacerlo más dinámico. Si yo llega a proponer 5, pero entre 5 y 10 creo que cada quien tiene el tiempo suficiente para poder, ¿no?, poder darnos a conocer su trabajo. Invitamos a Gilbert Delgado para que él solicite el aplauso correspondiente. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Lo que me ocupa el día de hoy es un trabajo realizado con respecto de un cuento del maestro Andrés Díaz Núñez. ¿De acuerdo? El título del trabajo es La chica que besaste en la madrugada de hoy murió hace 3 años. ¿Sí? Es parte del argumento de un cuento de Andrés Díaz Núñez insertado en su libro Paredes de Viento y que de alguna manera constituye, se puede decir así, dentro de lo más llamativo, ¿no?, que el maestro ha logrado producir en cuentos. Su novela Ya Rastros Sangrantes creo que por todos conocida, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de orientarme a un asedio textual y subtextual con respecto a este cuento que titula justamente Viaje nocturno de un escritor. ¿Sí? La chica de la curva, la historia. Creo que a todos nos es familiar esos relatos, ¿no es cierto?, de los choferes, los trabajos nocturnos y apariciones que se dan en la autopista, ¿no es cierto? Creo que conocemos y de alguna manera con distintas variantes todos hemos escuchado alguna vez un relato de esta índole, ¿no es cierto? Una carrera a medianoche y luego ocurre que a quien llevabas no es una persona de este mundo, sino más bien es una entidad sobrenatural, ¿no? Entonces, si bien esto no podría parecer algo original, hay que ver en qué consiste la originalidad, en el manejo que le da el autor, en el tratamiento que da el autor a este tema. Entonces vemos que la chica de la curva es la historia. Cuando hablo de historia, hablaré de historia y de discurso, que son categorías narratológicas, ¿de acuerdo? Entonces primero voy con la historia. Estamos viendo que una leyenda urbana entonces constituye el material narrativo para un relato que se inscribe en el ámbito de lo terrorífico. Es un relato entonces de terror, ¿no?, el que el maestro nos muestra en esta ocasión. Relato de ambientación urbana. ¿Por qué estamos seguros de ello? Y más que urbana, incluso costanera, por la alusión que se hace al arenal desierto y al pelícano. Entonces hablamos de la costa y hablamos que estamos por ahí cerca al mar. Pero en todo caso de un urbanismo mítico, puesto que se trata de un lugar llamado Concochinán. En palabras del maestro mismo, nos explica que Concochinán es un acrónimo formado por las sílabas iniciales de los 4 suyos. Contisuyo, Coyisuyo, Chinchaysuyo, ¿no es cierto? Antisuyo. Entonces, el acrónimo es formar de los nombres de los suyos, sacar una ciudad llamada Concochinán, que sería una ciudad mítica. ¿Por qué mítica? Porque es una ciudad que no tiene sustento geográfico real. ¿Sí? Podríamos mencionar también como ciudades míticas el caso de Comala, ¿de acuerdo?, en Juan Rulfo, el caso de Macondo, en Gabriel García Márquez, el puerto de Santa María, en Juan Carlos Onetti, y estamos acostumbrados a escuchar que ello se remonta a John Apataufa, en la novela El sonido y la furia de William Faulkner. Sin embargo, podemos ir un poco más atrás en el tiempo, con Quilla, en Ave sin nido, y mucho más atrás en el tiempo con Gaula, en esta novela de caballerías, El amarillo de Gaula española, que también Gaula no es un lugar que tenga sustento geográfico real. Entonces vemos que es parte también de la literatura de los inicios, el crear no solamente personajes, sino incluso espacios. El maestro está dentro de esta línea y él nos crea el espacio mítico de Concochinán, ¿de acuerdo? Muy bien, con respecto al discurso, este cuento está elaborado en base a una técnica que se conoce como el perro que se muerde la cola, o también como el caimán que se muerde la cola. ¿Listo? O sea, es terminar el relato con lo mismo que inicio. En este caso es la técnica mediante la cual el autor ha organizado su material narrativo. Inicia de la siguiente manera: dicen que mañana me ahorcarán en el parque principal. Y el final será el siguiente: y ahora dicen que mañana me ahorcarán en el parque principal. ¿Te das cuenta? O sea, es un relato circular, ¿de acuerdo? Por lo mismo que inicia, termina el relato, nos da simplemente una vuelta en círculo, y al final el asunto de si lo ahorcan realmente o no es un dato que quedará en elipsis. Ya es un dato elíptico en terminología de Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Dato escondido en elipsis, porque finalmente no es un dato que no lo proporcionará el autor. Con respecto del argumento, queda sintetizado este argumento del cuento en la intención de Adelino Caridel
de presentar su cuento Viaje Nocturno de un Escritor a los Juegos Florales convocados por la Universidad Los Luceros en Concochinán. En el trayecto hacia dicha ciudad, a las 3 de la mañana, subió una chica llamada Lesidua Succe. Adelino amablemente le cederá su casaca de cuero, le permitirá copiar su cuento, recibirá en prenda por el cuento una sortija de ella y la besará. Al despertar le informan que ella ha bajado a la entrada de Concochinán. Se ha llevado consigo la casaca de cuero y el folder que contiene el cuento. Por suerte, esto entre comillas, él tiene la dirección de ella apuntada en un autógrafo. Al llegar a dicha dirección, la madre lo entera de que la chica a la cual besó en la madrugada, en realidad había fallecido hace 3 años, y por acción de la hermana de esta, Adelino se verá aprehendido por 3 policías y acusado como cómplice de un robo, para lo cual actúan como pruebas irrefutables su casaca de cuero, su libreta electoral y la sortija. El final, así como el inicio, nos enteran de que Adelino ha sido condenado a la horca. ¿Ya? En esto básicamente se mueve el cuento. Sin embargo, veamos esos aspectos ya que son los trabajados por el autor y que le dan aquello que llamamos como la connotación literaria, ¿no es cierto? El gusto, el placer estético que tiene el lector que acude a dicha obra. En el aspecto artístico, el autor logra coronar de una sutil ironía la leyenda urbana. Esto abona en mérito a su originalidad. O sea, ¿por qué es original el relato? Porque el autor lo ha manejado y al final nos va a dar cierta ironía. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo insufla de un hálito poético y logra instalarla definitivamente desde la oralidad a la escritura. Nos queda claro que es un relato tomado de la oralidad, ¿no? Son esas leyendas, esas cuentas que finalmente el autor decidió llevarlos a la escritura, pero lógicamente poniendo mucho de sí en el aspecto del estilo. ¿Listo? Muy bien. En este caso, la técnica narrativa del relato circular ya nos va dando una muestra de la originalidad del autor. Luego, una serie de recursos narrativos, o en este caso recursos líricos, figuras literarias que de alguna manera embellecen la expresión. Un símil cuando dice: la pista como una cinta negra se perdía por el desierto. Prosopopeyas: se ponían de pie, una, 2 o más cruces, se ponían de pie, ¿no es cierto? La cruz es algo que no tiene pie, pero qué bonito suena cuando se dice de esta manera y es muy gráfico. El viento golpeándose la boca en los páramos, cuando estuvimos en el corazón del desierto. ¿De acuerdo? Desplazamientos calificativos: 2 lechuzas y un pelícano que, con su granido y aleteos asustados. Queda claro que los asustados son las lechuzas, no los graznidos, ¿de acuerdo? Pero el calificativo, el adjetivo, ha sido desplazado en este caso hacia aleteos. Una hipérbole: mi corazón reventaba, quería hablar. Prosopografías: espigada, alta, mejillas rosadas, ojos resplandecientes, cabellos rubios, sonrisas angelicales. Es decir, descripción limitada al aspecto exterior de la persona, al aspecto físico. En cuanto a lo moral, el personaje Adelino Claridel parece fustigar la lascivia que mueve a la infidelidad, pues el relato nos entera de que el personaje ya estaba casado. O sea, todo lo cual le va a ocurrir, al final decimos merecido, ¿no? Un tipo infiel, un tipo que estaba casado, sin embargo se atreve a enamorar a la chica en el trayecto del viaje. Por ello, cuando se describe a Lecisgua desde la perspectiva de Adelino, eso tiene que quedar en claro, la descripción de la chica es desde la perspectiva del personaje. Por ese motivo, adrede se limita a el aspecto físico. Lo que impresiona de ella en él es únicamente el aspecto físico. ¿De acuerdo? Muy bien. A pesar de que el personaje insiste en su inocencia con respecto del robo, nos queda la sospecha de que ese no es el verdadero móvil que lo lleva a la horca y existe una justicia superior que actúa como una mano invisible y se encarga de tejer los castigos para los hombres. Al final, la desesperación del personaje contrasta con el ambiente de fiesta que vive Concochinán, con quema de cohetes, cito textualmente en el cuento: con quema de cohetes y banda de música para que sirva de escarmiento a mis compañeros, se lamentará a destiempo el don Juan. ¿Listo? El aspecto simbólico me parece muy importante trabajado en el cuento, es de las cosas que más, bueno, me gustaría destacar, ¿no? La frialdad como símbolo que evoca la muerte se aprecia en: deben estar frías tus manos. Eso es poco, están heladas. Cuando él toca a la mujer que después nos enteraremos que estaba muerta. Sus labios estaban gélidos como trozos de hielo. El número 7 del asiento designado para Lecisgua Succe, así como el lado izquierdo que ocupa junto a Adelino, son anticipos de mal augurio. Así también el guarismo 3, que designa el número de policías que aprendieron al personaje, el número de años transcurridos desde la muerte de Lecisgua, la hora en que ésta sube al ómnibus y hasta el número de objetos robados, dinero, artefactos y joyas. ¿Ya? Entonces, este juego con esos símbolos nos van dando un ambiente ya macabro, un ambiente misterioso. El cuento Viaje Nocturno